El Sistema Interamericano de Derechos Humanos promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Cuenta con una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada en 1979. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA que proclama los derechos fundamentales de la persona humana. De conformidad con este instrumento, el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de la libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos realiza su trabajo con base en 3 pilares: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y la atención a líneas de temáticas prioritarias. La Comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos de toda persona bajo la jurisdicción de los Estados americanos, es fundamental dar atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación. En forma complementaria, otros conceptos informan su trabajo en el principio pro persona, según el cual la interpretación de una norma debe hacerse de la manera más favorable hacia el ser humano, la necesidad de acceso a la justicia y la incorporación de la perspectiva de género en todas sus actividades. Los instrumentos regionales de protección y promoción de derechos humanos. Están la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se adoptó el 2 de mayo de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entra en vigor el 18 de julio de 1978, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que se entra en vigor el 28 de febrero de 1987, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que entra en vigor el 16 de noviembre de 1999, el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, que entra en vigor el 28 de agosto de 1991, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que entra en vigor el 5 de marzo de 1995, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que entra en vigor el 28 de marzo de 1996. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se dividen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o mejor conocida como la CIDH, es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos encargado de la promoción y protección de derechos humanos, que se materializó con la adopción del Protocolo de Buenos Aires en 1967 en el artículo 145. La función de esta comisión está definida en los artículos 18, 19 y 20 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 18 se va a tratar sobre las atribuciones que tiene esta Comisión de Derechos Humanos en el marco de su acción, las cuales son: estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Es importante, ya que de ello depende que se haga esta comisión. Formular recomendaciones a los gobiernos de los estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus legislaciones. Atender las consultas que por medio de la Secretaría General de la organización le formule cualquier estado miembro, con el fin de saber cuáles podrían ser las soluciones de los problemas planteados. Rendir un informe anual a la Asamblea General de la organización en el cual se tenga en cuenta el régimen jurídico aplicable a los estados. Y por último, presentar al Secretario General el programa presupuesto de la Comisión para que éste lo someta a la Asamblea General. El artículo 19 cumple su función conforme a lo siguiente: diligenciar las peticiones y otras comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención. Comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en la Convención.
Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aún no estén sometidos a su conocimiento. Y someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para incluir el régimen de la protección de ellos mismos. Artículo 20. En relación con las atribuciones señaladas en el artículo 18, también podemos observar las siguientes. A. Prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos mencionados en los artículos 1, 2, 3, 4, 18, 25 y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. B. Examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible. C. Verificar como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el inciso B si los procesos y recursos internos de cada Estado que ya no son miembros de la Convención fueron debidamente aplicados y agotados. Los procedimientos de esta Convención se llevan a cabo por medio de 4 artículos. Artículo 30, procedimiento de admisibilidad. Artículo 31, encargado del agotamiento de los recursos internos. Artículo 32 es el que rige el plazo para la presentación de peticiones y el artículo 33 encargado de la duplicación de procedimientos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Es decir, es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de los casos contenciosos. Anteriormente había nombrado que la Corte posee unas funciones. Estas se encuentran estipuladas en el artículo 1 de su estatuto. La Corte es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Para el cumplimiento de dichos objetivos, la Corte tiene 2 funciones, una función jurisdiccional que se rige por las disposiciones de los artículos 61, 62 y 63 de la Convención Americana y una función consultiva que se rige por las disposiciones establecidas en el artículo 64 de la Convención Americana. Ahora quiero hacer enfoque a la función consultiva. En cuanto a la función consultiva de la Corte, la Convención Americana prevé en su artículo 64 que cualquier Estado miembro de la organización puede consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Lo que nos quiere decir es que este derecho de consulta se hace extensivo en lo que a cada uno les compete. La Corte puede, también a solicitud de cualquier Estado miembro de la organización, emitir opinión acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los tratados concernientes a la protección de los derechos humanos. Hay que determinar que los procedimientos, ya sean orales o escritos, son ese conjunto de requerimientos procesales y etapas que se agotan para el ejercicio de las competencias de los órganos, asimismo en caso particular para la Corte Interamericana. A partir de esto, para acudir a la Corte se tiene que cumplir con un requisito esencial, el cual se llama definitividad. Este implica agotar los recursos nacionales ordinarios internos. Esta definitividad tiene causas de exclusión tales como que el Estado parte no tenga un proceso para proteger el derecho que se violenta, que no haya permitido a la víctima el agotamiento de dichos recursos, o bien que exista demora injustificada en la decisión final de su caso. Una vez sabemos que si nuestro caso cumple con los requisitos mencionados, que de forma amplia se acoplan los procedimientos tanto como escritos u orales, que se logran evidenciar en el Estatuto Reglamentario de la Corte Interamericana, el cual inicia con el artículo 34, el inicio del proceso, principalmente en aquellos procedimientos escritos, y finaliza toda esta parte escrita con el artículo 44, que en su encabezado habla de los planteamientos del amicus curiae. Cabe aclarar
De este modo, el sistema judicial permite que aquellos que no son parte de un proceso aporten al juez argumentos en los que poseen una reconocida experiencia o conocimiento. Posteriormente, se fijan unos procedimientos orales, para así darles la función a la fijación de la audiencia, es decir, aquellos elementos que se tendrán en cuenta dentro de la audiencia, desde la apertura hasta el artículo 57, quien de mayor amplitud nos habla de la admisión, expresando en sí todos los requisitos o requerimientos que deben de poseer las pruebas, tales como legibilidad en la redacción de la prueba, contundencia en la misma. Asimismo tiene que ser plenamente inteligible. Y aquí podemos ver que en esos procedimientos orales se fijan cómo se va a realizar las pautas que llevarán esos procedimientos orales dentro de las audiencias, es decir, los testigos, los representantes, los jueces, si se presentan algunos interrogantes, se resolverán. Toda esa serie de circunstancias que surgen en medio de las audiencias. Ahora, posteriormente, con mayor amplitud, estos procedimientos nos indican que se realiza lo siguiente. Se debe llenar la petición con los datos de la víctima y sus familiares, los datos del peticionario, incluyendo teléfono, dirección postal, correo electrónico, la narración de los hechos y exposición sobre la responsabilidad del Estado, la indicación de las autoridades estatales que se consideren responsables, los derechos que se estimen violentados, las instancias judiciales agotadas y sus respectivas respuestas, la indicación si se ha presentado a otros organismos internacionales y, si es posible y es lo más recomendable, una copia de los principales escritos y respuestas de la autoridad. Antecedentes y evolución. En la 9ª Conferencia Internacional Americana se adoptó la Resolución 31, denominada Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre, en la que se consideró que la protección de esos derechos debía ser garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente. 21 de junio de 1985. En Colombia se presentó un instrumento de aceptación por el cual reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo condición de estricta reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación sobre casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Considerando que los pueblos americanos han dignificado a la persona humana y que sus constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas rectoras de la vida en sociedad tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad, en repetidas ocasiones los estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser. Los derechos esenciales del hombre, unidas a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los estados, establece el sistema inicial de protección que los estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo internacional a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Adoptado en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985, en el 15º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, se consolidan las condiciones que permiten el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana y aseguran el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales. Lo anterior entra en vigor el 28 de febrero de 1987, conforme al artículo 22 de la Convención. Artículo 8, Convenio de 169. En razón al artículo 8, numeral 2 del Convenio 169 de la OTI, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Normatividad interna vigente. Los estados apoyarán y facilitarán la creación de radioemisoras y televisoras indígenas y acceder en pie de igualdad a todos los demás medios de comunicación e información.
En conclusión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos encargados de la promoción y protección de los derechos.